Dicen que aprender el segundo o el tercer idioma es más fácil. ¿Qué nos puede contar alguien que ha aprendido 6 idiomas? Hola, soy Elena. Bienvenido a Tal Cual, un espacio donde los estudiantes de español y otros invitados comparten sus historias. Hoy estoy con Stipan Shushkalov, profesor de idiomas que actualmente vive en Ámsterdam, Holanda, y vamos a conversar con él sobre su experiencia aprendiendo idiomas y en especial el español. Hola, Stipan, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. Ajá, sí, bien, yo estoy bien también, gracias. Stipan, ¿podrías contarnos un poco sobre los idiomas que sabes? Y luego vamos a hablar sobre el español, pero primero los idiomas que sabes hasta el momento. Tengo que presentarme. Ujú, Soy Stefan, tengo 42 años, vengo de Moscú, pero vivo básicamente toda mi vida en Holanda. Soy profesor de neerlandés y me gusta mucho aprender idiomas. Ahora hablo 4 idiomas más o menos con fluidez: ruso, neerlandés, inglés y francés. Y ahora estoy aprendiendo español, alemán y chino. Sí. ok, entonces son 7, ¿no? Con alemán incluido. Sí, Ajá. sí, el alemán es más débil, pero sí, Claro, no está activo, no está activo no todavía, es, no está es muy duro, ¿no? más pasivo. Ujú. Ya. ¿Y qué te motivó a aprender español? Me motivó el idioma, me motivó que es un idioma ah, 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 alrededor del mundo. Mucha gente habla en español. Creo que es interesante aprender porque es interesante hablar con la gente. uh, um, um, Conversar, un montón de cosas. Sí, realmente es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo nuevo que te conecta no solo con Europa, sino también con toda Hispanoamérica, ¿no? Todos Sí, los es un mundo países que nuevo, hablan. es un mundo largo y mucho. Grande, grande, un mundo grande. Ujú. Sí, sí. Mucha Sí. gente a descubrir, muy, muy interesante. Ujú, claro, qué bien, qué bien. ¿Y cómo te has sentido durante tu experiencia aprendiendo español? ¿Desde el inicio fue algo fácil? ¿Cómo fue tu experiencia con el español? Creo que no es una experiencia con los otros idiomas, es diferente. Ajá, Creo que sí, el español es un poco más difícil para mí. Creo que el francés es más fácil porque no hay terminaciones, o terminaciones suelen ser silenciosas. Es más fácil. Y en español, cuando la terminación no es bueno, todo el mundo puede no, ya, no. es visible por todo. Claro, en el aspecto oral, entonces es imposible ocultar los errores de las terminaciones. Puede Ajá. probar, pero yo creo que es difícil. Sí. Entonces, ese sería el aspecto más difícil que has encontrado durante tu aprendizaje. Un aspecto, los tiempos, muchos tiempos a aprender, y creo que es un problema porque todos los verbos um, tenemos tratas distintas, ¿sí? Y es difícil
entender cómo conjuguen los verbos. Es un problema. Sí. Claro, es que hay que tener muchas cosas en mente al momento de conjugar el verbo, ¿no? La persona, el tiempo, el modo, ¿no? Y cada verbo adquiere una forma diferente y si es un verbo irregular, bueno, cambia completamente, ¿no? Entonces sí, es un aspecto complejo del español. Absolutamente, creo que cuando estoy pensando, es un poco difícil porque en este momento estoy hablando y no puedo pensar como quiere. Y, Claro, claro. sí, por Sí, supuesto, no es fácil. Sí. exacto. Sí, sobre todo en la habilidad oral, ¿no? Como no hay tiempo para pensar, a diferencia en la escritura, uno puede tomarse su tiempo tal vez y pensar, la terminación es este, el modo es este. Al momento de hablar, todo esto es mucho más rápido, ¿no? Y por eso es una de las habilidades que requiere más práctica, ¿no? Para llegar a dominar en cualquier idioma, ¿no? En cualquier idioma realmente En esto. cualquier idioma creo que es interesante que dice, porque creo que es necesario todavía escribir. Escribir la clave, porque cuando estoy escribiendo, es más fácil entender y pensar un poco cómo esta frase está estructurando. ¿Sí? Claro, claro, sí, los ejercicios de escritura entonces sirven para afianzar, ¿no? Para recordar mejor las estructuras del idioma. Sí, sí, definitivamente es necesario, ¿no? Desarrollar las 4 habilidades, ¿no? La lectura, la parte de audición, como habilidades receptivas y luego también para expresarse, ¿no? Sí. Por supuesto, creo que es necesario no hacer una cosa, es necesario probar, creo que es probar leer textos, mirar videos. Muchas cosas, un montón de cosas, y es más divertido en esta manera. Sí, sí, claro. En la variedad está el gusto, ¿no? Así decimos en español. Entonces, a mayor variedad de recursos, uno se divierte más también aprendiendo el idioma, definitivamente. Sí. Entonces, Hay mucho diferentes cosas porque el internet es un nuevo nueva era. Es el era de internet. Puede encontrar mucho material de todas partes. No fue posible antes. ajá, exacto. Es una ventaja de esta época, ¿no? Exacto. Bien. Sí. Stepan, por favor, ya para terminar esta conversación, ¿podrías dar una recomendación a los estudiantes de español o de cualquier idioma? Sí, el último consejo y el más importante es nunca te rindas. Esta es la única forma en que no podrás mejorar. Suena simple, pero no es lo que hace mucha gente. Empiezan llenos de entusiasmo y cuando sienten que no están progresando, abandonan. Creo que no es bueno.
necesita progresar de todas formas. Sí. Sí, sí, por supuesto. La práctica constante es una clave para mejorar el nivel poco a poco, ¿no? Sí. Mejorar su propio nivel, creo. Es importante. No es necesario hablar con los hispanohablantes. Tal vez no es posible, pero es necesario mejorar su propio nivel. Creo que también es la clave. Ajá, sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, ponerse metas, ¿no? Ponerse metas Sí, factibles, razonables, ¿no? razonable. Exacto. Okay. Stefan, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante lo que has compartido con nosotros hoy día. Sí, ¿tienes algo que agregar? Creo que es interesante y para mí es un nuevo reto hablar con la gente a través de este vídeo y creo que es una buena idea hacer un vídeo y contar a la gente un poco de esta lengua, que son muchos idiomas, muchas lenguas, pero como es un proceso, no es fácil, pero si quiere, es posible. Exacto, definitivamente. Stefan, yo te tengo que también felicitar porque yo he tenido la oportunidad de escucharte por un tiempo y he visto tu progreso en español y mira que ahora ya puedes dar toda una entrevista y comunicar tus ideas en español. Realmente para mí es una alegría compartir esta entrevista, ¿no? Y estos momentos contigo. Muchas gracias nuevamente. Sí. Muchas gracias a ti. Qué bien. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima.